Después de Schwann y Schleiden, en el mismo siglo XIX viene Rudolf Virchow. Rudolf Virchow fue un patólogo, arqueólogo y antropólogo, fundador de la patología celular. El 2 de agosto de 1845, Virchow fue el primero en demostrar que la teoría celular se aplica tanto a los tejidos enfermos como a los tejidos sanos, es decir, que las células enfermas derivan de las células sanas de tejidos normales. Y de ahí empezó a conocerse algunas cosas acerca del cáncer, de por qué algunas células normales son capaces en un momento dado, por defectos biológicos, por defectos bioquímicos, por defectos metabólicos, son capaces de darnos lugar a células anormales que se diferencian en lo que ahora conocemos como células cancerosas. Virchow refrendaba la teoría celular y refrendó lo mismo que comentaban, que decían Schleiden y Schwann, en realidad a que toda célula venía de una célula preexistente, y se le atribuye a él la frase omnis cellula ex cellula, es decir, toda célula produce de otra preexistente. Y además le agregó el dato de que la célula es un elemento morfológico, es decir, anatómico, aunque microscópico, fisiológico, es decir, tiene funciones muy específicas, y patológico, es decir, puede enfermar, y al enfermar enferma a los tejidos, enferma a los órganos, enferma a los aparatos, a los sistemas y al organismo en sí. Virchow, en su trabajo de patología celular en 1858, consideró a la célula como la unidad básica metabólica y estructural, que bueno, estos conocimientos ya se venían arrastrando desde Schwann y Schleiden con su teoría celular, pero él le agrega el aspecto metabólico, y al agregarle el aspecto metabólico le agrega también el aspecto patológico. En ese mismo trabajo subrayó la continuidad de los organismos. Todas las células provienen de otras células preexistentes, como ya lo vimos ahorita, aun cuando los mecanismos de división celular no eran entendidos, ni de la célula ni del núcleo en ese momento. Sin embargo, pues era un hecho, aún sin comprobarlo, el que toda célula provenía de otras células ya previamente existentes en los diferentes órganos de los aparatos y sistemas de nuestro organismo, y no nada más de nuestro organismo, sino de todos los organismos, tanto del reino animal como del reino vegetal. Un poco después, en 1879, viene Walter Fleming, que es el primero que, ayudado por otro médico, otro personaje de apellido Felgen, del cual ahorita vamos a hablar, empezó a utilizar colorantes. Que le permitieron descubrir que la célula tenía un núcleo, y que ese núcleo era básico, era importantísimo en lo que se refiere a la división celular. En 1879, Fleming, empleando colorantes rojos como la hexomatina, teñía de negro en las células únicamente el núcleo. Tiñó unos pequeños gránulos que estaban en el interior del núcleo y los llamó cromatinas, que vienen del griego cromos, que significa color. Fue el primero, Walter Fleming, en observar y describir el comportamiento de los cromosomas en el núcleo, y fue el primero en hablar, en tener elementos, en tener evidencias de cuál era el proceso a través del cual las células se dividían. Entre 1879 y 1882, Walter Fleming junto con Robert Felgen, independientemente, es decir, cada uno por su lado, desarrollan nuevas técnicas de tinción y logran visualizar los cromosomas en división.
es decir, los cromosomas en el momento en que se está llevando a cabo la mitosis, que dicho sea de paso, y como lo veremos más adelante en el ciclo celular, el único momento en el que se pueden ver los cromosomas como tales es en la mitosis o en la meiosis. El DNA o se ve como cromosomas durante la división celular o se ve como cromatina mientras la célula no se esté dividiendo. Pero bien, el tener la capacidad de utilizar los colorantes que ellos mismos inventaron, que ellos mismos crearon, les permitió describir la manera en que se replicaban los cromosomas y se replicaba en sí la célula, y de ahí empezó el nombre de mitosis. Más adelante, en 1913, Calvin Bridges demuestra que los genes están en los cromosomas. Es decir, la información genética está en los cromosomas. Y Alfred Henry Sutherland demuestra que se colocan en forma lineal sobre el cromosoma, elaborando el primer mapa genético de un organismo. Es decir, demuestra que los genes se alinean sobre el cromosoma para elaborar un plano ecuatorial dentro de lo que conocemos como mitosis para la organización en sí de el organismo nuevo o la nueva célula que se va a formar a partir de esta mitosis. De todos los descubrimientos científicos del siglo XX, el de la molécula de ADN fue sin lugar a dudas uno de los 10 más trascendentes. Detrás del hallazgo de la estructura molecular del ADN se encuentran los nombres de dos grandes científicos, uno aún con nosotros y el otro lamentablemente fallecido hace un poco de tiempo atrás. Estas dos personas fueron ni más ni menos que los doctores Watson y Crick. James Watson y Francis Crick descubrieron la famosa estructura de doble hélice o escalera en espiral, que es el modelo del DNA o ADN que conocemos y manejamos en la actualidad. Nada más y nada menos que por esto merece la pena que hoy recordemos y reconozcamos en profundidad a estos dos hombres. Ambos, con su descubrimiento acerca de la doble hélice del DNA, fueron merecedores del Premio Nobel de Medicina en 1962, y a partir de ahí se han hecho una gran cantidad de descubrimientos nuevos. A partir de ahí se ha podido estudiar el genoma humano, el genoma animal, los genomas vegetales y de hecho inclusive ahora hasta los genomas virales. James Watson y Francis Crick. Bien, con esta breve semblanza de lo que ha sido la historia de la histología a través de los años, desde Zacharias Jensen con su primer microscopio hasta ahora con los microscopios tan potentes, tan sofisticados, tan innovadores como son los microscopios electrónicos, pues hemos hablado de cómo ha trascendido, cómo ha evolucionado, cómo ha mejorado la ciencia en el sentido de la microscopía y en el aspecto de observar no nada más la morfología de las células, sino también sus funciones. Una célula es un organismo autónomo que puede verse como un subuniverso formado por sistemas que operan al borde del desorden absoluto. Como lo dijeron Schwann y Schleiden, toda célula procede de otra célula preexistente. En la célula se llevan a cabo todas las reacciones metabólicas de los organismos y la célula es la unidad fundamental tanto en el aspecto funcional como en el aspecto morfológico, así como en el aspecto patológico de todo organismo viviente también. Existen dos grandes grupos celulares con diferencias muy significativas entre sí, que son
el universo de las células procariotas y el universo de las células eucariotas. Las células procariotas trascienden en el tiempo, ¿sí?, en la historia de la vida en nuestro mundo, en aproximadamente 2.000 millones de años antes de que aparecieran las primeras células eucariotas. En el siguiente video hablaremos de las diferencias y las similitudes más importantes que tienen las células eucariotas y las procariotas, que son diferencias y similitudes muy puntuales, y que hay ciertas evidencias y hay ciertas teorías también de que las células eucariotas que encontramos en nuestro cuerpo en realidad se formaron en un principio a partir de células procariotas, ¿sí? Es decir, esos 2.000 millones de años que se calcula, yo la verdad no sé cómo los calculan, alguien lo debe haber calculado con alguna técnica, la cual desconozco, pero pues es muy difícil debatir, ¿sí? Es muy difícil decir o poner en tela de juicio a alguien dentro de lo que es la ciencia, que nos dice que desde hace 2.000 millones de años existen las células procariotas sin que tengamos una evidencia en contra de eso. Entonces vean ustedes la cantidad de tiempo que tienen las células procariotas habitando nuestro mundo en comparación de las células eucariotas, que son las que conforman nuestro cuerpo. Bien, aquí dejamos esta segunda parte del primer tema, que es historia de la histología, y a continuación tendremos el siguiente video que nos habla, como mencionaba ahorita, de las similitudes y las diferencias entre células procariotas y células eucariotas.